Dios les bendiga. Les damos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando y esperando que el Señor Jesús los haya bendecido ricamente. En el video anterior habíamos hablado sobre el tema de la comunicación y la comunicación bíblica. Es un tema bastante sencillo. No es complicado porque la comunicación la tenemos nosotros día a día en cualquier situación cotidiana de nuestra vida regular. Habíamos hablado de la escritura de Hebreos 1:1, de cómo Dios nos guía, nos dirige hacia su palabra, de cómo es que Él se comunicó por medio y a través de sus siervos, los profetas. Dentro de la comunicación natural, porque lo natural tipifica lo espiritual, habíamos hecho referencia a el emisor y el receptor. Las cosas naturales tipifican las espirituales, habíamos hecho referencia a eso. Y cómo es que Dios allá en el pasado, en la comunicación espiritual, hablando del Espíritu Santo, cómo es que Él comunicó sus planes, su propósito, su palabra a su pueblo, en este caso el pueblo de Israel. El pueblo con promesa, un pueblo con promesa. Y cómo es que nosotros, al venir analizando estas cosas, podemos determinar la manera en cómo Dios trajo su palabra por medio y a través de sus siervos los profetas. Nosotros al hacer la separación de lo que es la comunicación natural, porque están dos partes, la natural y la espiritual, ambas corren paralelamente, nos muestran y nos enseñan las formas y las maneras en que nosotros nos comunicamos. Hay diferentes formas, diferentes maneras como humanos en las cuales nosotros nos comunicamos, los diferentes ámbitos sociales en los que nos desenvolvemos. Todas esas formas son formas de comunicación, pero Dios estableció su forma de cómo comunicarse. En la natural habíamos hablado cómo es que la fuente, hay una fuente, ¿sí? En este caso hay una fuente de información. Pudiéramos tomar cientos de fuentes de información, porque hay mucha información de diferentes ámbitos de nuestra vida. Puede ser una fuente de información hacia un tema médico, hacia un tema psicológico, de historia, de geografía, de ciencias, de tecnología, de infinidad de temas referentes a una fuente de información, que son fuentes de información. Y obviamente nosotros en lo natural nos desenvolvemos y tomamos estas partes conforme nuestro diario vivir. Muchos son personas estudiadas, se dedican a estudiar, personas, en este caso los estudiantes, los maestros, los universitarios, todos los que tienen que ver con el asunto docente, en la preparación, en el diálogo, en el desarrollo, la cultura en general. Y nosotros establecimos el orden que ya está establecido para ver cómo es la comunicación natural. Es la fuente, el emisor. El emisor, habíamos hablado del emisor, cómo es que él tiene un mensaje para dar, tiene un pensamiento, tiene algo en su mente. Y él quiere transmitir esta información. Y tiene que dar este mensaje a alguien en particular. En este caso es llamado el receptor. Y habíamos hablado cómo es que en el traslado de la información nos encontramos con un factor. En este caso es el entendimiento de la persona hacia lo que se le está tratando de dar a entender. Cómo lo entiende, vienen siendo los conceptos que tiene de las cosas, de cómo las percibe. Habíamos establecido cómo es que aunque se hable el mismo lenguaje, porque ese sería el código
para lograr la comunicación. El lenguaje tiene que ver mucho, porque si alguien nos habla en un idioma diferente no estaremos entendiendo qué es lo que se nos dice. Habíamos hecho referencia que aún teniendo nosotros el concepto del lenguaje entre un individuo y otro, no siempre alcanzamos a entender o a comprender lo que se nos está diciendo, por causa de los conceptos que tenemos, que son muy marcados en nuestro diario vivir. Es la manera de cómo usted entiende las cosas, cómo las entiendo yo y cómo las aplicamos a nuestra vida cotidiana. Y en el tema de la comunicación, a medida que se ejecutan los mensajes, a medida que estos viajan de un emisor hacia un receptor, no siempre muestran un orden, porque muchos de nosotros hablamos muy rápido, o otros hablamos muy despacio, muy pasivamente, otros hablan palabras confusas que no se entienden, o cantinflean, como normalmente se puede conocer de alguien que puede hablar cosas como sin sentido, hablando una cosa por otra y no llegando a nada. Y muchas de las veces confunden la plática, confunden a los que los oyen, se confunden ellos y confunden a la gente que los está escuchando. La otra es la información que se tiene entre el emisor y el receptor. Muchas de las veces no se tocan temas específicos, temas de enseñanza, como en este caso, es solamente dar un pequeño fundamento hacia algo, lo básico, para que usted pueda ir y escarbar, ir a escudriñar las cosas que se están hablando, para que usted pueda estar mejor documentado. Y habíamos hablado que la fuente principal que se tiene en la comunicación espiritual es la Biblia, la palabra de Dios. Habíamos establecido cómo es que Dios se comunica con nosotros. Él es un espíritu, Dios es un espíritu. Entonces Él tiene que tener la manera de cómo venir y lidiar con el pueblo, con nosotros, porque somos su creación, somos sus hijos, somos parte de Él. Y Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Él tiene la manera de lidiar con nosotros. Y habíamos visto cómo es que Dios, habiendo hablado de diferentes maneras, de muchas formas y maneras, allá en el pasado a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Solamente cambió la manera de hablar. Allá fueron los profetas, hoy nos habla por el Hijo, ¿sí? Vamos a establecer la comunicación de Dios allá en el Viejo Testamento, cómo es que Él vino hablando y trayendo su palabra. Habíamos expresado cómo es que era Dios, el pensamiento. Él es la fuente, Él es el pensamiento, y este pensamiento vino a ser expresado. Habíamos hablado en Amós 3, del 1 al 7, que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Siendo que los profetas son personas peculiares, habíamos sacado la definición de lo que es un profeta. Un profeta es un vidente, es una persona que tiene la conciencia y la subconsciencia juntas, que él no necesita dormirse para poder entrar a lo sobrenatural y tener una visión. Es la boca de Dios, es constituido como la boca de Dios para traernos a nosotros el pensamiento de Dios y fundamentarnos en lo que es la palabra de Dios. Habíamos hablado que ese secreto, al ser expresado, al ser hablado por el profeta, nos trae, nos establece en un lugar, nos posiciona en un lugar de saber quiénes somos. Habíamos hablado cómo es que en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros, al entender que es Dios, su secreto, los profetas, el mensaje entregado al pueblo para que el pueblo tenga la palabra de Dios, los profetas vinieron y escribieron la palabra de Dios. Ellos nos trajeron el pensamiento de Dios y lo escribieron
lo dejaron plasmado. Allá en el Antiguo Testamento fueron llamados rollos, lo que hoy conocemos como libros, allá eran rollos o pergaminos. Y así quedó establecida la palabra de Dios. Habíamos hablado cómo es que la palabra de Dios, lo que tenemos ya escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo ha sido entregado hacia la raza humana. No podemos quitarle, no podemos agregarle, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y de esa manera fue traída la profecía. Y ninguna profecía de la Escritura, así lo dice, la Escritura es profecía, la palabra de Dios es profecía, y esta profecía fue entregada a una cierta clase de gente que tiene percepción profética, gente especial, gente llamada los hijos de Dios. Habíamos hablado cómo es que nosotros somos los hijos de los profetas. A nosotros nos es dado el privilegio de poder recibir la palabra de Dios, ya no interpretarla, porque a nosotros no nos viene la palabra como nos venía o venía a los profetas en el pasado. A ellos era Dios sobre nosotros, ese gran Dios eterno y perfecto que tenemos. Él lidió con el pueblo de Israel, era Dios sobre nosotros, venía al profeta y hablaba, pero luego ese Dios vino y se encarnó en la persona del Señor Jesucristo y nos habló a través y por medio del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Luego, Él, al venir y traer su mensaje, su palabra, le habló a cierta clase de gente para poder trasladar ese mensaje, aunque Él lo habló, lo publicó, trajo las buenas nuevas, ¿sí?, del reino de Dios, el nuevo pacto, y lo estableció. Dejó hablada su palabra, aunque Él no escribió nada, aunque en una ocasión escribió en la tierra, ¿sí? Él no dejó ningún escrito, siendo el rey profeta, el profeta Dios o el Dios de los profetas, que nos trajo toda la plenitud de Dios, nos mostró todo lo que era Dios, todo lo que ese Dios fue en el pasado, fue manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Y luego, nuestro Señor trajo la doctrina, la enseñanza. Allá en el Antiguo Testamento fue entregada la doctrina por medio a través de los profetas. Establecieron el orden para que esta doctrina pudiese ser colocada y ordenada para que nosotros pudiésemos venir a ser documentados y todo nuestro ser, todo lo que somos, pudiera venir a ser disciplinado y ser entregados a esa sana doctrina, a esas palabras. Entendemos que esta palabra es para creyentes y todo aquel que reclama y cree en Dios está ligado a la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya no nos es dado venir e interpretar o traer nuevas palabras, porque todas las palabras fueron ya entregadas. Todo el consejo de Dios fue entregado y está en el libro llamado la Biblia, lo que conocemos como la Biblia, lo cual es llamado la palabra de Dios. En ella encontramos el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Todo lo que es Dios, ahí lo encontramos para nuestro beneficio. Porque toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para traernos a perfección, para llevarnos nuevamente al lugar donde un día salimos. Porque salimos de lo invisible y fuimos hechos visibles para manifestarnos aquí en la tierra como hijos de Dios. El problema que hay en la comunicación natural es que siempre hay un ruido, siempre hay algo que estorba, algo que distrae, algo que viene y rompe esa tensión, esa armonía en un diálogo, en una plática. Ese ruido es generado por vías naturales. Un carro, habíamos hablado que el claxon de un carro sonando muy fuerte, el ruido de algún ferrocarril, las personas que viven cerca de las vías del ferrocarril, el pasar de un avión, el sonido de ese motor, de ese avión, el ruido de los niños, el ruido del radio, la televisión, algún vecino gritando, infinidad de cosas que nos distraen, nos sacan del concepto
en el que estamos platicando, la idea que estamos trayendo, el pensamiento que estamos tratando de comunicar, distrae. Aparte de la barrera que nosotros ponemos en el mal entendimiento. Tenemos que saber los orígenes, por qué es que no se logra la comunicación. Y en la comunicación natural traemos los ruidos normales, ¿sí? De las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Pero en la comunicación espiritual, lo que impide la comunicación es el ruido interior. Hay un ruido interior, un ruido psicológico que es llamado. Este ruido tiene que ver con los conceptos que tenemos de lo que vemos y oímos. Porque tiene que ver mucho lo que vemos y oímos, porque así dice la Escritura, ¿sí? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y si el Espíritu dice algo, él tiene que tener nuevamente el orden en el que él estableció cómo se iba a comunicar. En el Antiguo Testamento tenemos ese orden, que él vino al profeta. Y en el Nuevo Testamento, partiendo con nuestro Señor Jesucristo, siendo que Él es el Dios Todopoderoso, nos trajo sus palabras de vida. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Él participó de lo mismo, para traer a cumplimiento un plan que Él tenía, el plan de redención. Y nuevamente tenemos el orden de una manera más simplificada. Cómo es que nuestro Señor fue llevado al río, fue bautizado, y entonces descendió el Espíritu Santo como paloma. No era una paloma literal, sino como paloma. Sí, eso sería un tema aparte para hablarlo y hacer referencia a estas cosas. Pero ahorita nos compete la comunicación. Y una vez que vino el Espíritu y reposó en ese cuerpo, entonces llegó a ser el Cordero y la paloma, juntos, dos naturalezas, la naturaleza de Cordero y la naturaleza de la paloma. Para podernos traer el mensaje de vida eterna, las palabras de vida eterna. Y estas palabras principiaron a ser habladas nuevamente por boca de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo que Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos, de la manera en que Él lo hizo en el pasado, lo iba a hacer en el presente, y en ese presente pasado, en el cual estamos ahorita hablando, que fue nuestro Señor Jesucristo, habló por medio y a través del Espíritu Santo. Porque no soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí. Él habla la palabra, Él es la palabra. ¿Sí? Él traía el mensaje y nos trajo el mensaje. A nosotros entender entonces esta porción, no queremos enredar el tema, meternos en diferentes temas, sino regresarnos al mismo tema de la comunicación. Entendemos que Dios nos habló por medio y a través de los profetas, nos trajo el mensaje. Los profetas descodificaron el mensaje, vieron y entendieron que era lo que Dios quería hablarle a su pueblo. Y ellos lo hablaron, lo trajeron al pueblo, ese secreto que Dios tenía. ¿Sí? Sabemos que la palabra secreto va paralela a misterio, es un misterio. ¿Sí? Este misterio vino a ser declarado a través de sus siervos los profetas. Y la palabra misterio significa conocimiento retenido. El conocimiento, pues sabemos y entendemos que es la mente de Dios. Y Dios vino y trajo su pensamiento al profeta y el profeta lo expresó. A nosotros entender entonces cómo Dios nos habló en el pasado
Queremos establecer un pequeño fundamento de cómo es que Él nos habló, pero también queremos establecer un fundamento de cómo es que lo escribió, cómo se escribió la palabra de Dios, cuál fue el elemento que Él utilizó para dejar plasmadas esas palabras que a hoy, a nuestros días, todavía nos sirven, porque es Dios en forma de letra. El problema es que la letra mata. Habíamos hablado cómo es que el leer la Biblia sin el Espíritu Santo es como leer cualquier libro de texto. Y aprenderse la Biblia a través de una escuela, a través de un colegio que enseñe teología, tienen sus bases, sus normas, su disciplina para estudiar y aprenderse la palabra, hablarla, colocarla. Tienen términos como teología, hermenéutica, homilética o retórica. Son términos de escuela, pero Dios no está en esos términos. Él nos habla por medio a través de sus profetas y Él no cambia, nunca ha cambiado, solamente cambió la máscara. Allá fueron los profetas, luego vino a ser el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, al venir y entregar el mensaje, la palabra, y no escribir Él nada personalmente, dejó a sus siervos, los apóstoles. Y estos apóstoles hablaron lo que ellos recibieron de parte del Señor, lo que nosotros conocemos como el Evangelio, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o la palabra de nuestro Señor Jesucristo traída a nosotros por medio a través de sus siervos los apóstoles. Y escribió Mateo, escribió Marcos, escribió Lucas, escribió Juan. Y antes de meternos más allá, es regresarnos al pasado de cómo Dios escribió su palabra. Y vamos a establecer el orden de cómo lo hizo, para entonces nosotros tener lo que es la comunicación a través de la palabra hablada y luego establecer la base, el fundamento, para saber cómo esta palabra hablada vino a ser escrita y fundamentada para nosotros, para tener el documento, la base de nuestra información. Y en este caso vamos a establecer el llamamiento y la comisión de Moisés. Ahora, quiero que entienda que solamente estamos hablando las partes básicas. No queremos meternos a algún asunto de profundidad, porque la palabra de Dios, aunque tiene su profundidad, Él simplemente nos guía a los que estamos comunicando, los que estamos llevando a cabo una función de difundir la luz, difundir el mensaje, difundir el misterio de Dios a los hijos de Dios. Y estamos utilizando este medio de información, esta plataforma de YouTube, para poder expresar un poco de lo que la palabra de Dios nos dice y establecer un vínculo entre usted y este servidor por medio a través de la palabra. Acuérdese que nosotros ya no podemos interpretar la palabra ya está interpretada, porque venimos de la palabra, del pensamiento de Dios al profeta. El profeta viene y la habla, es la palabra hablada, ¿sí? Y luego esta palabra viene a ser interpretada por el profeta al pueblo, y este profeta viene y escribe la palabra para que el pueblo tenga el fundamento, tenga la instrucción escrita para así moverse. Y regresando al tema de Moisés, vamos a establecer el orden de los que ya han leído su Biblia. Obviamente les va a resultar
más fácil, más sencillo captar, entender el mensaje de Dios. Ya de ahí Dios va a lidiar con cada uno de ustedes, como conmigo, como con cualquiera, porque es un llamamiento personal, es un llamamiento individual. No estamos como en el pueblo de Israel, que era un llamamiento hacia un pueblo, hacia una nación. A nosotros como el pueblo gentil o las gentes, nos es dado la invitación, nos es dada individualmente, y la revelación, por mucho que yo pueda hablar con usted, por mucho que yo pueda trazar un mensaje de lo mejor que yo pueda, en base a mi intelecto, en base a mi imaginación, a mi razonamiento, a mi conciencia, a estas cosas humanas, no podría yo transmitirle o darle la revelación de la palabra, porque esta viene de parte de Dios. Dios nos da ese don, ese regalo de poder creer a su palabra. Por lo tanto, no pudiéramos transmitirle la revelación más que la revelación escrita. Pero la revelación, aunque está escrita, tiene que venir a ser revelada de parte de Dios, para no confundirnos ni confundir a los demás. Porque las personas, cuando creen, son invitadas a participar de ciertos cultos de aprendizaje en ciertos lugares donde se imparten clases llamadas escuelas de teología, escuelas bíblicas, en fin, ciertos grupos tienen ya establecida su normativa en cuanto a dar su enseñanza, su doctrina. Y la doctrina lo que los hace un poquito diferente, su enseñanza, porque tienen un nombre que ellos se autonombran, ¿sí? No quiero traer algo ofensivo, pero dice la Escritura que hay quienes salieron hablando diciendo que tienen un nombre que viven, pero están muertos. Se oye un poquito brusco, pero así es la palabra. La palabra es como una espada que viene, nos corta, nos quita las cosas que nos sobran, nos pone en nuestro lugar. Hay institutos teológicos bíblicos de cierta iglesia llamada Testigos de Jehová, mormones, adventistas, metodistas, pentecostales, católicos, en fin, hay una gran gama de pensamientos en cuanto a lo que es la enseñanza. Pero así como se habla, así como está, ellos dicen, esta es mi doctrina, yo soy bautista, soy metodista, soy presbiteriano, y dicen, estamos fundamentados en la palabra de Dios. Sin ninguna duda, hablan de la palabra de Dios, pero el nombre que ellos toman, pues no es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aunque lo hablan, lo dicen, pero ellos lo hablan y lo dicen a través de ya una norma establecida por ellos mismos. Por eso es que cada quien es diferente, y son diferentes porque cada quien habla de acuerdo a su pensamiento. Pero en este caso estamos siguiendo el pensamiento de Dios, no el pensamiento de alguna organización, no el pensamiento de alguna religión, el pensamiento de alguien que ya está denominado, ya está establecido, ya está sentado, ya tiene sus bases. No estamos hablando de eso. Estamos trayendo el pensamiento de Dios siendo expresado de la manera en que Él lo expresó a través de sus siervos, los profetas. Este pensamiento viene a ser tomado y ser expresado, y venimos del pensamiento a la palabra hablada, y de la palabra hablada a la palabra escrita revelada. Y aunque está revelada y está escrita, todavía guarda un factor. Queda el misterio, porque es profecía. Sigue siendo profecía, y aunque se habló y se declaró el misterio de Dios, todavía hay un misterio encerrado en todo lo que se habló. Y ahí es donde queremos llegar, a traer el pensamiento de Dios, el misterio de Dios, la revelación de Dios
a través de la palabra hablada y luego siendo esta palabra revelada, escrita, para nuestro beneficio y tener nuestra fuente de información fidedigna. Y si establecemos la manera de cómo Dios nos habló en el Antiguo Testamento y luego cómo Dios nos habló en el Nuevo Testamento, estaremos dando en el blanco. Ya no estaremos siendo dirigidos por algún dogma, por alguna idea, por alguna tradición, por alguna denominación, por algún grupo, sino estaremos realmente escuchando la palabra de Dios, la estaremos leyendo de la manera en que ésta debe de ser leída y le estaremos nosotros dando la interpretación que ya está ahí, solamente estaremos repitiendo lo que ya está ahí y no nos estaremos desviando de lo que es el plan y el propósito de Dios. Hay un dicho entre ministros que dicen: yo solamente hablo lo que ya está escrito, lo que ya está hablado. Sí, sí lo hablan, pero lo colocan mal. Porque no son guiados por el Espíritu Santo para colocar las palabras de vida eterna de la manera en que ellas fueron dadas, en la manera en que ellas fueron entregadas. Y acuérdense que la palabra de Dios no está en un lenguaje pulido. Nunca Dios habló en un lenguaje pulido de escuela. En el pasado utilizó gente muy elocuente. Moisés fue un hombre muy especial, adiestrado en toda la sabiduría de Egipto. Él era un genio, podía enseñar toda la teología de Egipto, podía enseñar a los maestros mismos. Pero cuando Dios se lo llevó al desierto, él perdió, como nosotros decimos, hasta el modo de andar. Todo lo perdió por amor al Señor. Vamos a terminar aquí. Este sería el tema de la comunicación número 2. Y lo vamos a dejar aquí para poder establecer el orden de cómo Dios nos dejó la escritura. El elemento que Él utilizó para dejar establecido lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros libros de lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Y de ahí podemos ir entrando, fundamentando las cosas que para nosotros son vida eterna. Establecemos la palabra hablada en el Antiguo Testamento, la palabra hablada al centro de ello, que es nuestro Señor Jesucristo, el centro de nuestra adoración, de toda adoración, porque Él es digno de todo eso. Y luego de ahí partimos a lo que es el Nuevo Testamento. Y vamos a establecer la comunicación. En el Antiguo Testamento, la comunicación en nuestra parte central, el origen de todo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego establecer la comunicación en el Nuevo Testamento. Ya una vez que se entienda esto, podremos avanzar hacia las cosas que para nosotros tienen un gran significado en la palabra de Dios. Estaremos adentrándonos en lo que es la palabra de Dios para nuestros días. Hasta aquí le dejamos. Dios les bendiga. Reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los esperamos para la próxima.